Bueno, pues en esta ocasión volvemos a saludar a la doctora Hortensia Lubiano Frutis, que desde hace algunos añitos estuvo con nosotros también apoyándonos en pláticas sobre todo el tema emocional e incluso también de cuestión médico y alimentación, vida sana. Bienvenida. Vida saludable. Vida saludable. Bienvenida, doctora Hortensia. Muchas gracias a ti, gracias al público. Eran temas también sobre yoga, ¿no? Recuerdo. Así es. Agarramos de una manera integral varios temas, entre ellos yoga, una forma de vida más integral, más saludable. Sí, ya recuerdo. Pues qué bueno que otra vez retomamos estas pláticas con la doctora. Y hoy precisamente hace unos días platicando sobre la problemática de las emociones que se han acendrado mucho, incluso desde antes de la pandemia, pero la pandemia nos vino a complicar más la vida y le pedí que en esta ocasión pues nos platicara un poco de cómo superar estos problemas de depresión, de a veces enojo, en fin, tantos sentimientos encontrados en los cuales hoy nos hemos hundido muchas personas, sobre todo dada la pandemia también. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero agradecer la invitación y posterior vamos a tratar de hacerlo de una manera muy concreta, porque tal parece que las emociones van muy con las épocas, con los tiempos que se van dando en todas las circunstancias de la vida, de las culturas y nuestras formas de confrontarlas, de enfrentar esas partes. Estaba viendo que, por ejemplo, en la Edad Media se dio mucho la tuberculosis. Sí. Dentro de todas las otras enfermedades virales que se presentaron, pero la tuberculosis se llamaba tenía la definición como la enfermedad de la melancolía, porque esa emoción en esos tiempos era muy dada de los poetas, de los pintores, de toda esa gente artística que llevaba mucho esa parte de soledad, de melancólica, y se daba bastante esa presencia de esa enfermedad. Muchos artistas murieron de tuberculosis, de la enfermedad de la melancolía. Y incluso a principios de este siglo, también mediados, ¿no? Porque estaba saliendo la temporada del siglo pasado. Ya estaba entrando los nuevos tiempos, nuevas formas de ver las cosas, nueva tecnología, nuevas situaciones que se fueron presentando. Pero la enfermedad ahí seguía presente. Porque estaba presente esa emoción todavía en muchas personas. Y ahora viene... ¿Te has fijado la gran cantidad de enfermedades que hay en cuanto a renales? No, a ver. Una gran cantidad de Ciudad Hidalgo tiene un promedio de casi ocupa el primer lugar de enfermedades renales. Renal. Sí. Enfermedad renal, sí, hombre. Y en todo mundo, en todos lados, si tú ves aquí en México, un montón de ciudades que tienen alto índice de enfermedad renal. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos en una época de miedos, de temores, de asaltos, de secuestros. Todo lo que es violencia. Violencia total, se desató la violencia y eso influye mucho en nuestra pobreza económica. Causa miedo. No hay bueno, hoy casi nadie tiene un empleo seguro. No hay una estabilidad en muchos sentidos y sobre todo no hay una estabilidad de formas de vida. Así es. Nuestra forma de vida se ve disminuida, se ve acechada, se ve en un estímulo totalmente de pánico. No puedes salir en la noche, no puedes con confianza salir a algún lugar. Tienes miedo hasta de los que te vigilan, hasta de los que están pagados para cuidarnos, hasta de esos tienes miedo. Son los primeros que hay que tenerles miedo. Bueno, fíjate que dicen, no sabes si te van a proteger o te van a atacar. Y eso ocasiona mucho miedo. Entonces, todas las emociones
atacan a todo nuestro sistema. Pero eso yo creo que es a partir de la pérdida de valores humanos, ¿no? En todos los sentidos afecta. ¿Lo de las guerras o lo de los...? De todo, las guerras. Bueno, si tenemos gobernantes que están fuera de sí, unos que ambicionan nada más el poder, no les interesa llevar la seguridad, el bienestar a la sociedad, pues son pérdida de valores. Porque estamos muy individualizados, estamos trabajando de una manera muy individual. Y estando yo bien, que estén mal todos los demás. Sí, eso no me compete. Sí, así es. Entonces estamos centrados en un mundo egoico. Sí. El mundo egoico es nada más yo y yo y yo. Todos los demás no cuentan, aun cuando somos en un núcleo familiar. Sí. El marido vive su forma de vida pensando en ser feliz, la mujer busca también de una u otra forma pues sobresalir en todos los aspectos. Y los hijos ni se diga, ellos están aprendiendo una forma de vida, y si tienen dos enfoques que no se compaginan, que no se ven mutuamente, los hijos agarran también cada quien y se va una desbandada en las familias. Y lo estamos viendo. No, es un mundo de egoísmos. Es un mundo de egoísmos, de egos individualizados, donde cada quien busca su propia satisfacción, su propio beneficio, su propia bienestar o malestar dentro de su enfoque que le dé a la vida. Y eso hace que nosotros nos volvamos vulnerables. Desde el momento en que el ser humano se individualiza a sí mismo, se olvida de todo lo que tú dices, valores, se pierde a sí mismo, empieza a vivir con una disfunción, y eso hace que sea vulnerable él mismo a todos los ataques de todas las cosas. Como seres energéticos que somos, influye todo. Sí. Todo nos confluye y nosotros somos un centro que podemos estar bien unidos, bien integrados y hacernos una fortaleza humana, que sería lo ideal. Ciudades que se fortalecen a sí mismas, se protegen a sí mismas, se ayudan a sí mismas, y entre ellos no hay vandalismo. Sí, cómo no, ya hay países que nos están demostrando. Claro, los escandinavos. Sí, una sociedad compacta, porque han sufrido mucho durante años, décadas, miles de años, han sufrido ataques de todos lados, o sea, muy vulnerables. Y cuando se está en ese estado de conciencia, de vulnerabilidad y de egoísmo, todo nos ataca. Sí. Nos atacamos entre nosotros mismos. Sí. Yo creo que como defensa. El instinto, fíjate que sí, es parte instintiva. Nosotros tenemos en nuestro cerebro el instinto allí guardado, que es el que nos da la supervivencia, nos permite vivir. Pero lo exacerbamos, ¿no? Pero lo exacerbamos, lo alimentamos. Sí. Hay historias muy bonitas como la de ese jefe Shu que le estaba dando la clase, porque en esos tiempos pues los ancianos eran los dueños de la sabiduría, y eran los que enseñaban a todos los demás, y tenía sus jóvenes allí enseñándoles, y les hablaba de que el ser humano tiene dos lobos, un lobo negro y un lobo blanco. El lobo negro hace destrozos, acaba con todos, se devora a sí mismo a veces. Y el lobo blanco es el que cuida su manada, es el líder, es el que provee, es el que lucha por la manada, es el que lo protege, integra. Y entonces un niño le pregunta, ¿y cómo voy a saber cuál lobo está dominando en mí? Depende cuál alimentes. Así es. Y ese es nuestro instinto es de conservación, pero luego a veces dejamos que el animal se exponga tanto, salga tanto, que devora a todo mundo y de paso nos devora a nosotros mismos. Sí, así es. ¿Y por qué? Pues porque estamos alimentando esta parte instintiva, egoica. ¿Cómo echar para atrás esto? Yo sé que no es fácil, y menos en este mundo donde todos andamos a una velocidad supersónica. No nos paramos un momento a meditar, a pensar, a reaccionar. Nos gana la ansiedad, nos gana la depresión. ¿Qué debemos hacer?
¿qué herramientas podemos tomar para recomponer esto? Aunque sea lo individual de momento, pero la sociedad tiene que ser en su conjunto armónica. Es que si arreglas tu yo, sí, ese yo arregla al otro yo, ese arregla al otro, y es una resonancia como la música, como las cuerdas de una guitarra. Tú pones todas las guitarras así en filita y a una le tocas una cuerda y todas las demás vibran la misma cuerda. Uh-huh. Esa es la resonancia magnética que hay. El país tiene una resonancia magnética. Tú tienes una resonancia magnética. La Tierra, el universo, nuestra galaxia vibra con una resonancia magnética. Si nosotros hacemos que esa resonancia magnética empiece en la primera cuerda, las otras empiezan a sonar en esa misma vibración. ¿Qué tenemos que hacer? Componernos, darnos cuenta. Se habla de niveles de conciencia. ¿Qué es un nivel de conciencia? Es darte cuenta qué estás haciendo como ser humano, en qué contribuyes con tu misma vida y con la vida de los demás. ¿Qué haces? Sí, efectivamente, oía un comentario ahí de un sociólogo. No somos capaces de guardar nuestros resentimientos y echarlos afuera de una forma fluida, sin agredir a los demás. Saludable. No sabemos perdonar para acabar pronto, ¿no? Pero sí queremos que los demás nos perdonen. Sí, son muchos factores, ¿no? Sí. Tenemos que llevar la paz interior, no sé, ese es el... Primero es perdonarte a ti mismo. Sí. Tienes que aprender a perdonarte tus errores, las cosas que cometes, que las hace a veces uno en la misma ignorancia. Reconocer, ¿verdad? Reconocer es lo más importante. Lo primero es reconocer. Si tú no reconoces que eres un ser humano que tiene defectos y virtudes, diría Lupita D'Alessio, que tienes todas las cosas del mundo y que puedes retomar una forma de vida, si tú no te estudias a ti mismo, te observas a ti mismo en tus reacciones, en tus impulsos, y no los callas, porque también hay formas de callarlos. Sí. Callas tu conciencia, te callas a ti mismo. ¿Cómo? Pues hay un montón de sustancias que puedes tomar, fumar, inhalar, para poder aplacarte en la parte interna y perderte. Uh-huh. Si no logras reconocerte a ti mismo, darte cuenta, aceptarte como ser humano y ver la forma de reconstruirte. En esta era se habla mucho de reeducación. Dicen, bueno, pero yo soy profesionista. Sí, pero ¿y en lo humano cómo te comportas? ¿Cuántos profesionistas sabemos que nos comportamos de una manera que denota que no hay cultura, no hay educación, no hay nada? Hay preparación, pero no educación. Yo creo. No, hay conocimientos, probablemente tampoco. Uh-huh. Fuiste a una universidad, pero ¿cuánto aplicas todo eso que aprendiste en ti? Y te das cuenta de cómo actúas con los demás, cómo eres y qué emociones traes dentro, cuáles se te detonan con una facilidad, porque habemos unas personas hiperreactivas. Sí. Hiperimpulsivas, que tú les dices algo y ya te están... Se prenden. Como charamusca, como decían, esa hojarasca. Echas un cerillo y en el momento, cuando ya explotaste, te das cuenta y ya quieres arreglar las cosas que dijiste. Pero pues ya es tarde, ya lastimaste, ya a veces hasta golpeaste, ya heriste, ya llegaste al alma del otro dejándole huellas profundas con relación a tu persona. Sí. Hay que pensar antes, ¿no? Pero ¿cómo piensas? No pensamos. ¿Cómo piensas cuando viene el impulso? Dices tú, ¿cómo darme cuenta de que viene el impulso? Hay que reeducarse, dices tú. Hay que reeducarse. Hay que aprender a ver qué me hace tan hiperactivo, qué me hace detonante y no echarle la culpa a los demás. Es que tú tienes la culpa, tú me haces enojar. Ese es el problema. Si no fuera porque tú me dices todo eso, yo no te haría lo que te hago. Bueno, es que todos queremos que los demás estén en consonancia con lo que nosotros queremos. Nuestra vibración. Y no respetamos que son individualidades diferentes. Volvemos otra vez.
Queremos que todos estén atentos a mis cosas, a mis reacciones, a lo que necesito, y si no lo están, agredo. Sí. Pero ¿qué tan... La otra está mal, el otro está mal, no yo. Sí, pero qué tan atento estoy yo a darle un bienestar, un bien vivir, un bien armonizar a la otra persona. No, y ponerse en los zapatos del otro. Qué difícil eso, ¿eh? Lo dices fácil, pero qué difícil. Sí. Porque, a ver, ponte en los zapatos de una persona realmente, ponte en los zapatos y ¿sabes qué vas a hacer? Lo mismo que está haciendo el otro, porque estás en sus zapatos. Claro, sí. Lo mismo. Sí. Pero ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta? De manera individual. No hay de otra. Sí. Es reconstruirse uno mismo en toda su estructura emocional, primero física, porque nos están superando las enfermedades psicosomáticas, las que no tienen un origen viral, ni bacteriano, ni de ningún tipo de microorganismo, sino que son enfermedades detonadas por las emociones. Una diabetes. Que va combinada con también la mala alimentación, ¿no? Porque todo influye. Sí. Un órgano, vamos específicamente al páncreas, estamos hablando de diabetes, vamos con el páncreas. El páncreas es un órgano que se encarga de liberar insulina para poder metabolizar los azúcares y que esos no circulen de una forma de moléculas completas en nuestra sangre. Pero si un páncreas se ve agredido por el abandono, por las agresiones, sobre todo familiares, ese órgano ya no es como el niño que es atacado por un adulto y que él no tiene forma de defenderse. Sí. Ese órgano se contrae, deja de trabajar, porque dime, ¿qué persona con miedo, con agresión, con temores, tiene ganas de hacer algo? Ve un niño con esas emociones, producirá un buen resultado en una escuela, tendrá un buen resultado, estudiará, no. Sí. Entonces imagínate un órgano que es agredido de esa manera. Sí. No, ¿cómo se llama cuando empieza uno a segregar ciertos químicos que nos afectan a esos órganos, ¿no? Sustancias son hormonales, son esas... tóxicas, totalmente. Más que tóxicas, fíjate que nosotros secretamos miles de sustancias en nuestro organismo, hasta drogas. Hasta a partir de la emoción. Endorfinas. Las endorfinas que nosotros secretamos nos pueden provocar estados emocionales, nos detonan. Las serotoninas nos dan la alegría, nos dan la tristeza, nos dan la melancolía, nos dan la ira, todo nuestro organismo secreta una gran cantidad de sustancias. Pero hay algo que te estimula, que esa glándula secrete esa sustancia. Claro. Y si no hay ese estímulo, tu cuerpo está en completa armonía. Así es. Pero cuando tú estás sometido a un estrés constante, por ejemplo, de tipo de ansiedad, que las cosas no te salen como quieres, que tienes que modificar ciertas cosas de tu vida, que no se te dan las situaciones como esperabas. Las frustraciones, la ansiedad, ¿qué te da por comer? Quieres comer porque hay algo, o fumar, o agarrar cualquier vicio, cualquier cosita que baje ese nivel, te baje esa cantidad de sustancias y pare ese estímulo que hay. Toda esa glándula que está secretando esas sustancias, como está trabajando de una manera constante de noche y día, aunado a los jugos gástricos que estimula que se liberen, ¿dónde te va a afectar? Una úlcera, ¿no? Así es. O la diabetes. Porque empiezas a sangrar el tubo digestivo y no sabes ni por qué. Así es. Aunado a eso, si tú quieres controlar esa emoción con el alcohol, ¿qué va a pasar? Rebota, peor. Claro. Te estás haciendo un doble daño. Esa es la inconsciencia de alguien que, si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad, no la tenemos, de cuidar a otro ser que esté junto a nosotros. Al contrario, lo afectamos. Lo vemos afectado. Sí. Ahora me viene hacia la mente esto de qué importante, cuida lo que piensas.
Claro. Ten cuidado mucho en los pensamientos. Porque eso detona emociones. Sí. Las emociones tienen un factor que las detona y son los pensamientos, los estados mentales. Si hay un estado mental que estimule un pensamiento y ese pensamiento te genera una emoción cualquiera, te estás imaginando algo, inmediatamente viene la emoción, se detona y en ese momento empieza una glándula a funcionar y a secretar sustancias. ¿Para bien o para mal? Para lo que sea, pero es su función. Sí, sí, claro. Es su función, sí. Y esa función la hace estimulada por la emoción. Y aunado a eso, dices tú una mala alimentación, que vaya que sí es necesario hablar de la alimentación. Sí. Pero pues bueno, esos son temas que hay que ver en otra ocasión. ¿Qué nos das como final? Que nos demos cuenta de que como seres humanos tenemos mucho trabajo que hacer en lo individual para mejorarnos nosotros y así poder influir en una mejor sociedad. Empezar a vernos como un conjunto de conjuntos que es necesario que trabajemos en armonía y que todos veamos por todos, que todos somos seres humanos. El ser humano no tiene ninguna diferencia. La única diferencia que nos hace es la forma en que nos tratamos y que nos vemos. Así es, tan sencillo y tan difícil como eso. Sí. Pues gracias, doctora. Gracias a usted. Y ojalá que sí manejemos nuestras emociones. Claro. Algo tan sencillo como contar hasta 10 o respirar profundamente. Respirar profundamente. Y despacio. Nos vemos en las siguientes para hablar de esa parte de respirar profundamente, lo importante que es ahorita en estos tiempos, aprender a respirar. Así es. Sale. Gracias, doctora. Gracias, Hortensia Lubiano, y nos vemos en la próxima. Nosotros aquí estaremos anunciándoles qué día estará con nosotros. Así es que gracias nuevamente. Gracias.